Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Dónde nos quedamos aquí? Por los elementos descriptivos y normativos. Descriptivos y normativos. Sí, profesor. Íbamos a ver también lo que es la antijuricidad. Ya, vamos a entrar. No, todavía falta un tema más. Creo que falta clasificación. Ya, vamos a cambiar. Bien, entonces, si pueden ver la pizarra. Sí, docente. Ok, ya teníamos elementos subjetivos y elementos descriptivos y normativos, ¿verdad? Descriptivos es el que le da digamos, una connotación general, ¿ya? O detallan acciones adicionales al verbo rector, ¿ya? Y normativos son abstractos y no se definen por sí mismos, sino que debe buscarse la definición en otros textos, ¿no? Debemos ir fuera para ver a qué se refiere, ¿no? Descriptivos, por ejemplo, habíamos dicho, si dice robo agravado a mano armada, dice, no, el verbo rector es el que mediante violencia o amenaza se apodera ilegítimamente de un bien ajeno, mediante violencia y amenaza. Pero esa forma puede ser descriptiva cuando dice con a mano armada, ¿ya? En lugar desolado durante la noche. Describe o detalla cuestiones adicionales al verbo rector, ¿ya? Cómo es que la conducta adicionalmente debe desarrollarse para que configure el tipo. Esa es descripción en el tipo penal, ¿ya? Es normativo cuando pone eh, cuestiones abstractas que necesitamos definiciones fuera del ámbito del derecho penal incluso. Y ahí tenemos, por ejemplo, algunos tipos penales que nos dice el que transgrede buenas costumbres o en contra de las buenas costumbres. Entonces, para comprender ese tipo, necesitamos saber qué es buenas costumbres, ¿no? Puede estar algunas definiciones dentro del mismo código o puede estar fuera. Básicamente son fuera, ¿ya? Casi siempre es fuera. Entonces, esos serían elementos objetivos, elementos subjetivos del tipo penal, ¿ya? Y elementos descriptivos y normativos. Ahora, para ver entonces, ya tenemos que ingresar a la clasificación de los tipos penales, ¿ya? Es clases de tipos penales. ¿Qué es lo que tenemos como clases de tipos penales? También, si ustedes han podido revisar, que les dije, busquen los bienes jurídicos, ¿no? Y busquen, de acuerdo a los bienes jurídicos, busquen esa técnica legislativa que se ha optado, ¿verdad? Y he encontrado grupos de tipos penales que el legislador ha considerado esa técnica la más adecuada, ¿no? Agrupar un conjunto de conductas en un solo catálogo, para que se tutelen derechos o bienes jurídicos de una misma clasificación, ¿ya? Profesor, disculpe, Sí, una compañera me ha escrito y dice que se encuentra en sala de espera. algún ratito.
No veo a nadie. No me avisó. No hay nadie. Así, De repente Mariela Quiroque dice que se encuentra en sala de espera. no sale. De repente de aquí entra. Ya me avisas también de todas maneras. Entonces, no solamente tenemos en técnica legislativa que comprender que los tipos penales se agrupan por protección de bienes jurídicos, sino también los tipos penales se clasifican, ¿ya? Y esa clasificación responde a características similares en esos tipos penales. Ahí ingreso al... Ya lo acepté. Entonces, responden a características comunes, ¿ya? Esa es la forma de clasificación doctrinal. Características comunes. Si nosotros vamos al código, el código hace la clasificación por técnica legislativa, clasificación por bienes jurídicos protegidos, ¿ya? Entonces, y si nosotros revisamos el código, vamos a encontrar los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, una lista. Los delitos contra el patrimonio, otra lista de delitos. Los delitos contra la libertad sexual, ahí, otra lista. Los delitos contra la libertad. Los delitos contra el orden monetario. Los delitos contra el orden constitucional. Los delitos de corrupción de funcionarios. Así, vemos entonces desde el punto de vista legal una clasificación en relación al bien jurídico protegido, ¿ya? Esa es una clasificación. Entonces, tenemos que ir detallando todos esos aspectos. La primera clasificación podríamos, por técnica legislativa, ver según el bien jurídico protegido, ¿ya? Bien jurídico protegido. Incluso en esa clasificación hay que hacer un detalle ahí, ¿ya? Incluso en esa clasificación debemos hacer un detalle, o un detalle en el sentido de una subclasificación, ¿ya? Entonces tenemos en esa forma de clasificar los tipos penales, tenemos los simples y los compuestos, ¿ya? Compuestos. Simples y compuestos. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, en la primera clasificación, tenemos que hablar de tipos penales simples, tipos penales compuestos, ¿ya? En la primera son tipos en donde se puede corroborar que la vulneración o la protección del bien jurídico protegido es solamente uno. En contraparte, el compuesto serán varios, ¿ya? Esto implica dos o más. Dos o más, ¿ya? Esto implicaría dos o más. Entonces, aquí hay singularidad del bien jurídico y aquí hay pluralidad del bien jurídico. Así de simple. Es la clasificación más sencilla y es la clasificación que, desde el punto de vista normativo, se ha optado en el código por agrupación de bienes jurídicos, ¿ya? Y así, por ejemplo, tenemos
Bien, vamos a identificar ahí un delito, ¿ya? Vamos a identificar, voy a abrir mi código para que ustedes vayan diferenciando las tipologías, ¿ya? Entonces, vamos, el código penal. Todos los que tengan su código a la mano me van siguiendo. Profesor, en ¿Qué? en el libro segundo tenía 19 títulos. ¿Todo eso corresponde a la clasificación de tipos? No, me refiero a que esa clasificación, o la técnica de clasificación que ha optado el legislador, es por agrupar tipos penales considerando el bien jurídico, ¿ya? Pero ya dentro de esa técnica, podemos encontrar que hay delitos simples y delitos compuestos. Vamos a detallar cuáles serían, ¿ya? O sea, esta no es la clasificación en sí. Esta, según el bien jurídico protegido, no es la clasificación en sí que encontramos en el código, sino es una técnica que el código se ha guiado considerando la clasificación, pero no es una clasificación en sí. La que está en el código no es una clasificación en sí, ¿eh? Es una técnica quizá con base en la clasificación. Y vamos a identificar, a ver, un delito contra el patrimonio, esos dos vamos a identificar, para que ustedes vean la diferencia. Delitos contra el patrimonio. Ya, vamos al artículo 185. ¿Quién me lo puede leer? Yo, profesor. A ver, es Cruz, ¿no? ¿Cruz? ¿O quién fue? Es Magdalena, profesor. A ver, escucho. Ya, profesor, el artículo 185 es del hurto simple. Sí, sin sal. Ya, dice, el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Será reprimido con pena Ya, hasta ahí privativa. nada más. Solo los supuestos de hecho, ¿ya? La pena todavía no nos involucra a estudiarla todavía, ¿ya? Supuestos de hechos para ver. Y dice, el que ilegítimamente se apodera total o parcialmente de un bien ajeno. Así dice, ¿no? ¿Hola? Sí. No dice nada más, ¿verdad? Miren, dentro de esa misma, de ese mismo capítulo, el legislador ha considerado por agrupación de bienes jurídicos, vamos a encontrar otro dentro de ese mismo título, ¿ya? Es delitos contra el patrimonio. Dentro de ese mismo título encontramos varios capítulos. El primer capítulo es el referido al hurto, ¿no? Y ahí hay modalidades. El segundo capítulo de ese título es, encontramos al robo. A ver, léeme el 188. ¿Qué dice? Para encontrar las diferencias, ¿ya? El artículo 188 habla del robo, eso diga, ya. Dice, el que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. Ahí está. Vean la diferencia, dice simples. Solamente se corrobora la vulneración o puesto en peligro de un solo bien jurídico que se tutela en ese tipo penal, ¿ya? Eso es. Y nosotros hemos puesto como ejemplo el hurto, ¿ya? Aquí hay vamos a tratar de utilizar nuestra imaginación al máximo, ¿ya? Esta es una persona que está corriendo porque acaba de cometer un ilícito penal, ¿ya? Y aquí está la persona agraviada, que ni siquiera ha notado, está caminando,
ni siquiera ha notado que esta otra persona le ha quitado su cadena del cuello. No ha notado nada. Le quitó su cadena y ya se va bien raudamente, se va el imputado, el delincuente, se va raudamente del lugar. Ya se le quitó. El tipo penal de hurto simple nos dice el que ilegítimamente se apodera de un bien total o parcialmente ajeno. No nos dice nada más. No nos dice si es que le pega, o no nos da a entender si es que tiene que pegarle. No nos da a entender que tiene que sacarle un cuchillo, no nos dice eso. ¿Ya? El simple, ¿ya? Y el robo simple también, tiene una diferencia. Y ahí vamos a ver. Vamos, si es que esa persona es el mismo, el agraviado del robo puede tener dos posibilidades. Uno, queda herido. ¿Ya? Este es en el robo, queda herido. O si no, queda totalmente aterrado. ¿Ya? Si no queda herido, queda recontra asustado. Y pidiendo auxilio. ¿Por qué? Porque el sujeto utiliza violencia o amenaza. ¿Ven la diferencia? Y si hay violencia o amenaza, lo más probable es que existan lesiones, ¿ya? Existan lesiones o incluso muerte, ¿ya? Puede incluso haber muerte aquí. Entonces, si es que hay lesiones o muerte, en el delito de robo también está involucrado el bien jurídico, integridad física. Y ojo, también dice no solo violencia, dice eh, amenaza. Entonces también hay psicológica. ¿Sí me expliqué? No solamente hay patrimonio, como sí lo hay en el hurto, porque ahí le quitaron una cadena, ¿verdad? En el robo también hay patrimonio, le quitaron la cadena, pero para quitarle la cadena emplearon violencia o amenaza, es decir, lo pudieron golpear, etcétera, y lo lesionan o lo matan incluso. Eso implicaría la concurrencia de otros bienes jurídicos. Será simple cuando solo hay la afectación o puesta en peligro de un bien jurídico, de un solo bien jurídico. Será compuesto el tipo cuando concurren varios bienes jurídicos, aunque se encuentre en un solo catálogo por técnica legislativa, porque ahí dice delitos contra el patrimonio, ¿verdad? A eso es lo que quería llegar, porque ahí su compañera me dijo, eso está en el código. Es decir, no es la clasificación normativa del código. Lo que ha hecho el código es aplicar una técnica legislativa de agrupación, quizá basado en esta clasificación, ¿no? Viendo bienes jurídicos. Pero eso no quiere decir que cuando se encuentre en un título delitos contra el patrimonio, eso no quiere decir que dentro de ese catálogo existan delitos compuestos. ¿Sí me expliqué? ¿Alguna Sí, pregunta? profesor. ¿Alguna duda? Sí, profesor. Bien, ya está claro eso. Y si no, algún día tendrá que estar claro. Ya eso depende de cada uno. ¿Ya? Entonces, esa es la primera clasificación, ¿ya? Voy a borrar esto porque me quita espacio. Esto solo para ustedes en su mente, ¿ya? Es simple, la diferenciación es simple, ustedes van a ir aprendiendo.
solamente la práctica le va a poder dar esto. Y la lectura de tipos penales. ¿Está bien? ¿Podría volver a repetir porque se le entrecortó? Solamente así no se puede de otra forma. Ya. Dije preguntas. Profesor, no se le escucha. Se le escucha entrecortado. Hola, ¿quién habló? Se le escucha entrecortado, profesor. Cruz, voy a salir, ¿ya? Ya, profesor. Hola. ¿Me escucha? Sí, profesor, ahí se le escucha. Sí, profesor. Bien. ¿Todavía ven la pizarra? ¿O ya no? Sí, sí se puede ver todavía. Pero, espérense, está conectando todavía la mía. ¿Ya? Todavía. Creo que voy a cerrar también la pizarra y voy a volver a abrir. Sí, eso es lo único que creo. Ojalá que no se haya borrado. Apagar mi web. ¿Me escuchan ahí? Sí, profesor, se le escucha. ¿Ya lo escuchan entrecortado? El día 8. Y ven la pizarra. Y no se borró. Mira. ¿Sí ven? Cruz, avísame. Cruz. Está cargando, profesor, mi página. Eh, Sí se ve.
Ya, Sí, profesor. ya, bien, bien. Ya, entonces tenemos la segunda clasificación. Pasamos a la segunda, ¿ya? La segunda clasificación está referida a la estructura del tipo penal y cómo el tipo penal se encuentra estructurado. Y dentro de sí también encontramos una subclasificación. Ya voy a detallar para terminar de borrar esto. Ya, ahora sí. Tenemos que terminar esta clasificación para entrar en tiposidad, o al menos dejarlo ahí. Entonces, decíamos según su estructura, ¿no? Según su estructura. Bien. Entonces, tenemos, según la estructura, el tipo penal puede también tener, tener igualmente subclasificación, ¿ya? Y en la subclasificación encontramos los básicos y los derivados. ¿Ya? Subclasificación, básicos y derivados. Vamos a ver ahí. Básicos y derivados, ¿ya? Tenemos entonces que también hacer un detalle de qué es cada uno de estos, ¿ya? Voy a poner aquí simples, subrayo, simples y compuestos. Que ustedes me van a decir, al final me van a decir cuál es el más fácil. Básicos. Son aquellos que describen o detallan una conducta con un solo verbo rector, ¿ya? Un solo verbo director, con conducta. En ese sentido es una redacción general de una conducta, ¿no? Es la redacción general y abierta sobre una conducta, ¿ya? Ese es el básico. El básico es una redacción general y abierta sobre o respecto de una conducta. Sin embargo, los derivados serían entonces es la redacción de circunstancias atenuantes o agravantes de la conducta básica, así directamente, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, en el primero lo que veíamos es antónimos, ¿no? Perdón, singular y plural, ¿verdad? La diferenciación interna es singular y plural. Aquí, en la segunda clasificación, vemos que es una adicional de la primera. ¿Se dan cuenta? Se adicionan circunstancias que determinan una consideración de interés atenuante o de interés agravante. Así que las personas cometen conductas y el código las clasifica considerando de repente por la intensidad o considerando la importancia del bien jurídico, considera para que se establezca, considerando la intensidad de la conducta, más que todo, se establezca como básico o como derivado. ¿Ya? Y ahí vamos a ver otro ejemplo también. A ver, en esta oportunidad voy a pedirle a ver, como Saldaña Serna. Saldaña. La hija. Estábamos en el hurto, ¿verdad? Y el robo. Ya, a ver, vamos a identificarle. Dice, si
si los tipos básicos, su redacción es general y abierta sobre la conducta, y los derivados son circunstancias atenuantes o agravantes de la conducta básica, vamos a identificarle al hurto y al robo, ¿ya? El artículo 185 que envió su compañera sería básico, es general, y lee el 186 para ver ahí, por favor. 185 y 186. Ya, el 186, por favor. Bien, ¿qué dice al inicio de ese tipo? ¿Cuál es este? Sí, ya. Entonces, ¿qué debo yo verificar en el tipo penal? Debo verificar que la pena disminuye para que sea atenuante o la pena aumenta para que sea, ¿verdad? En ese supuesto, ¿qué es lo que se aprecia? ¿Aumentó la pena del anterior o disminuyó? ¿Qué sería? ¿Un agravante o un atenuante? ¿Sí o no? Cuando aumenta, será agravante. Entonces, ese es un tipo penal derivado. ¿Por qué? Porque está redactando una serie de, esas son descriptivas, conductas descriptivas que generan un incremento de la pena, ¿verdad? Ese tipo penal, según su estructura, es derivado. Por eso la nomenclatura del tipo, ¿qué dice? ¿Qué dice arriba de ese artículo? No, arriba, no tiene tu código hurto agravado, dice, ¿verdad? Ese es derivado. El anterior, el 185, ¿qué decía? Arriba, hurto simple. Y solo detalla la conducta y determina la pena. De forma general y abierta, dice el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien total o parcialmente ajeno. Ese es el básico. En cambio, el derivado dice, aumentará la pena, vamos ahí específicamente, cuando durante la noche, el lugar desolado, aumenta la pena. Circunstancia agravante. Por eso es hurto básico o hurto simple y hurto agravado, abajo. ¿Sí me expliqué? Ese será básico el de arriba y derivado el de abajo. ¿Está bien? Sí, me expliqué, Saldaña creo que es. Bien, ya entonces, ya tenemos ahí identificado que esa es la diferencia ya de la segunda clasificación. En la tercera clasificación vamos a ver cómo se clasifica los tipos penales según la modalidad de realización. Es otra clasificación que hay que tener en cuenta.
según la modalidad, dice pues, según la modalidad, eh, ya, según la modalidad de realización. Eso, como dice, está referido a la realización. Entonces, el tipo penal debe darnos una evidencia, un indicio de la satisfacción sobre la realización del acto o la omisión por parte de la gente. ¿Ya? Entonces, cuando cuando el tipo penal se satisface, eh, satisface eh, sin importar, sin importar el resultado lesivo, resultado lesivo. Entonces hablamos de mera actividad. ¿Ya? Será delito de mera actividad cuando no nos importa el resultado lesivo de, del, del bien jurídico que protege el tipo penal, sino lo que nos importa es, eh, es solamente la satisfacción de la realización del acto u omisión por parte de la gente. ¿Ya? Aquí nada más vemos la realización del acto u omisión. Eso es lo que nos importa. Omisiones. Solamente vemos realización del acto o la omisión, no nos importa el resultado lesivo. Es decir, incluso no nos importa porque no hay resultado lesivo concreto. En cambio, en el de resultado, el resultado requiere que se verifique el resultado. El resultado. Voy a ponerle otra, voy a encontrarle. Resultado es, entonces, vamos a ponerle la lesión, ¿verdad? Lesión opuesta en peligro. Ahí. Aquí nos interesa la lesión opuesta en peligro. Arriba no nos importa la lesión o la puesta en peligro, lo que nos importa es la realización del acto u omisión. Nada más. Dicho en otras palabras, en el delito de mera actividad, el tipo penal se configura solo con el hecho de ver que la conducta se realizó. No nos importa que haya muerto, por ejemplo. No nos importa que alguien salió lesionado. No nos importa eso. Nos importa que la conducta se realizó. Para que se configure el tipo. En la segunda clasificación de resultado, ese sí requiere la verificación de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. ¿Ya? Aquí sí necesitamos corroborar eso. Vamos a ver un tipo penal. ¿Ya? Ahí vamos a pedir la participación de otra persona para poder entender esos ejemplos. A ver, ¿quién por acá? A ver, Tello. Tello. ¿Listo, Tello? Tello, por favor. Profesor Tello está que escribe en en el chat que de acá del Meet que tiene problemas para conectar su audio. Entonces nos vamos.
A ver, Franco Díaz. ¿Ya? Mera actividad, solamente verificamos la realización de la conducta u omisión. De la acción o la omisión, nada más. Acción u omisión, ¿ya? En el resultado, en la acción, el resultado requiere la lesión o puesta en peligro. Vamos a cambiar esto para que no se confunda con la siguiente explicación. Requiere que la acción, omisión, tenga un resultado. Bien. A ver, ¿tampoco está el joven? ¿Franco? Franco. Profesor, menciona también que no tiene un problema con su audio. A ver, Otero, ayúdame. Ah, sí, Sí, sí. Ayúdame, por favor. está bien. Profesor. Sí, ayúdame. ¿Ah? Artículo, artículo 279. Está bien. Y artículo 108. 279. Artículo 108 y el 279. A ver, voy a... Primero el 279, ¿no? A ver, cualquiera de los dos escoge. ¿Cuál vas a leer tú? El 279. 279. Ya, ok. Castillo, Sí, ¿puedes leer el otro artículo? el 108, ¿verdad? Sí, 108. Sí, sí, por favor. Ok, profesor. Empiezo yo, Daría. Cualquiera. Primero Castillo. Ya, gracias. El artículo 108, homicidio calificado. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes. 1. Por ferocidad, codicia, lucro o por placer. 2. Para facilitar u ocultar otro delito. 3. Con gran crueldad o alevosía. 4. Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. Ya, ¿qué es lo que decía ahí? Que mate a otro, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, profesor. Bien. Ahora, a verle, Otero. Fabricación, suministros o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos. El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas, artefactos o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos, o sustancias o materiales destinados para su preparación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor a 6 ni mayor a 15 años. E inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del Código Penal. ¿Continúo? No, ahí nada más, ¿ya? A ver, Otero. Tú,
según ya la última clasificación que hemos visto, ¿tú cuál leíste? ¿El de mera actividad o el de resultado? ¿Y por qué? De mera actividad, ¿Por qué? porque no se está afectando directamente a un bien jurídico como la vida. No, no, ese no es el supuesto. Ah, disculpe. Revisa en la pantalla, pero te voy a volver. Eh, No, disculpe, se considera la conducta, disculpe. claro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que leíste? El 279 corresponde a mera actividad debido a que se está considerando la conducta. ¿Cómo si se considera la conducta? Fabricar, ensamblar, modificar, almacenar, suministrar artefactos que representen un peligro. Ya, ese hecho lo relacionan con con algún resultado lesivo. En ese tipo penal, lo relacionan con algún resultado lesivo. Sí, Así, no, sí dice que esa bomba tiene que explotar y tiene que matar a 50 personas. ¿Dice eso el tipo? no lo menciona. Ya, si es que mencionara el tipo una, eh, la existencia de una acción o omisión vinculada a un resultado lesivo, ese sería de resultado. Si es que el tipo penal no menciona más que la acción o omisión, sin importarle un resultado, ese será de mera actividad. ¿Ya? Vamos al de Castillo. A ver, Castillo, repítenos qué es lo que decía el tipo penal. Ya. En el artículo 8 nos dice que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mate a otro, pero concurriendo cualquiera de las circunstancias. Uno, Ya, ahí nada más, ¿ya? El que mata a otro, dice, ¿verdad? sí, ¿Qué acción está requiriendo ese tipo? ¿Qué acción? será La acción, matar. matar. ¿Por qué te asustas? Es la acción, matar, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, la misma redacción del tipo penal está diciendo la acción y en la misma acción está vinculando un resultado, ¿verdad? Porque dice, a ver, el que mata a otro debe matar, ¿ya? Entonces, acción y resultado copulativos en el tipo penal. Ese es un delito de resultado. Cuando solamente en el tipo penal está la acción o omisión y no hay ningún resultado lesivo, no le importa un resultado lesivo, ese es de mera actividad. En el caso de su compañero Otero dice, el que posee bombas posee, nada más posee, no dice matar como en el caso de Castillo. La acción y el resultado están copulativos. La acción trae como consecuencia el resultado y la redacción está implícita, juntas a la vez. En la mera actividad no, en la mera actividad solo le interesa la acción o omisión. Se sanciona la acción o omisión sin importar resultado o lesión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió o no? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí o no? Porque sí no me convence. ¿Alguna pregunta? Después no me van a salir, así que como el otro curso que, profesor, es que no entendí. Ahorita si yo ya paso a la siguiente, es porque esto ya se entendió. Ya cuando evalúo recién me dicen, no entendí, no, ahí ya no se puede
Eso es cuando se casan, le dicen, se le dice que hable o calle para siempre. Ya, siguiente clasificación, según la afectación al bien jurídico. Aquí recién viene lo que, por eso le dije para que no se confunda, mejor le voy a quitar eso de lesión, ¿ya? Aquí viene recién lo que su compañero dijo en esa primera explicación. Aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay un bien jurídico. Este bien jurídico tiene que verse, el bien jurídico tiene que verse, verificarse un daño sobre él. Daño sobre bien jurídico. ¿Ah? En cambio, en la otra clasificación, si es peligro, tenemos dos clasificaciones. Puede ser abstracto, puede ser concreto, ¿no? Abstracto o concreto. Peligro abstracto o concreto. ¿Ya? Aquí la diferencia es puntual. Aquí debe haber un daño, en consecuencia en el otro no hay un daño. No hay daño en el otro. Solamente hay puesta en peligro. Por eso es puesta en peligro. Aquí hay en el de lesión tiene que haber una destrucción, un menoscabo, ya un daño al bien jurídico protegido. Si tenemos la vida en el delito de homicidio, tiene que verse la muerte, ¿ya? O estar muy cercano a ella. Ese es el delito de lesión. En el delito de homicidio es ese. O homicidio en grado de tentativa, muy cercano a la destrucción total del bien jurídico. Pero aunque exista un daño pequeño, será lesión. Aunque no se alcance la totalidad del daño, seguirá siendo de lesión. Cuando solo se pone en peligro el bien jurídico, entonces eso será un tipo de peligro. En la consumación de esa clasificación se requiere la sola probabilidad de un peligro. Ojo con eso. No se requiere una corroboración. Basta con incluso presumir que esa conducta es peligrosa. Pero también diferenciamos, ¿no? Hay un peligro abstracto y hay un peligro concreto. El abstracto es aquel que el resultado se mantiene latente mientras dure la puesta en peligro del bien jurídico. En cambio, en el concreto, la situación de peligro con el bien jurídico determinado establece una inmediata relación entre la situación de peligro y el bien jurídico determinado. ¿Ya? Ese será concreto. Es decir, o en otras palabras, habrá un peligro cuando existe una vinculación, un peligro concreto, cuando existe una vinculación muy cercana entre la situación de peligro y el bien jurídico protegido. O sea, es más latente. Será abstracto cuando sucede lo contrario. La concreción de un resultado o mediante alguna acción, pero el resultado se mantiene vigente mientras se mantenga o dure la puesta en peligro de ese bien. En cambio, el otro no. El otro es más cercano. Vamos a recurrir a un ejemplo para poder tratar de entenderlo, ¿ya? Voy a pedir ahí la participación de algún otro compañero.
A ver, Kiara. Kiara. Profesor, buenas tardes. A ver, Kiara. Mm, artículo 273. ¿Ya tienes hambre, Kiara? ¿No has cenado? Aún no, profesor, pero ya que termine su clase ya podré cenar. Porque es de noche. Ya, profesor. El artículo 273 dice la producción de peligro común con medios catastróficos. A ver, ¿qué dice? El que crea un peligro común para las personas o los bienes mediante incendio, explosión o liberando cualquier clase de energía será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 10 años. Bien. ¿Qué dice? El que crea una situación de peligro, ¿no? ¿Mediante qué? El que crea un peligro común para las personas o los bienes mediante un incendio, una explosión o liberando cualquier clase de energía. Ahí está, mediante incendio o explosión o liberando cualquier clase de energía. Dígame ahí, ¿es abstracto eso? ¿Ese peligro es abstracto o es más cercano al bien jurídico protegido? Cuando hay fuego o explosión, se acerca más al bien jurídico que se protege la situación de peligro, se acercaría más para ponerlo en peligro más todavía, o es abstracto, solamente la concreción de la acción se tendrá vigente mientras exista la situación de peligro. ¿Qué sería? ¿Concreto o sería abstracto? Estaría, creo, un poco más cerca de peligro del bien, profesor. Estaría más cerca, ¿verdad? Sí. Cuando resulta ser más cerca, en el sentido de una mayor vinculación entre la situación de peligro con el bien que se pretende proteger, ese sería peligro concreto, ¿verdad? Sin embargo, en el otro es la conducta, pero el resultado se mantiene latente mientras dure la puesta en peligro del bien jurídico. O sea, es más lejano, es abstracto. Abstracto sería, por ejemplo, en el que ya leyó su compañero, dice, el que posee armas, bombas, eso. Hay una cercanía de la acción con el bien jurídico, no tanto como en el supuesto de concreción, porque con un arma, con la sola posesión del arma, el bien jurídico, si bien está puesto en peligro, o bienes jurídicos se ponen en peligro, no resulta ser muy cercana, porque incluso no puede causar ninguna lesión o no es verificable una lesión muy cercana. Es latente, se mantiene latente mientras dure esa situación, mientras dure la posesión de un arma, se mantiene latente y desaparece cuando desaparece la posesión. En cambio, en el primer supuesto, la situación de peligro está muy vinculada a la posesión del bien jurídico o al peligro inminente sobre el bien jurídico. Eso quiere decir que es mucho más cercana la posibilidad de la puesta en peligro de ese bien. ¿Ya? Esa sería la siguiente clasificación y esa sería su diferencia. Así que aquí ya hablamos de afectación al bien y puede ser destrucción, daño del bien o puede ser un peligro sobre el bien. Ese peligro será abstracto o concreto. Abstracto no hay cercanía,
o de la situación de peligro o la acción, pero el resultado se mantiene latente, Hay acción y el resultado se mantiene latente mientras dure esa situación de peligro. En el concreto, hay una acción y está vinculado con el bien jurídico determinado, ¿ya? Y la última clasificación, creo que es. Son 5, ¿no? ¿Cuántas quedan? 3, sí. La última clasificación, y creo que ahí ya terminamos porque Kiara ya no da. Con hambre, profesor. Ya, muy bien. Otra clasificación es la última. Características de la gente. Ya, según las características de la gente. Bien, entonces, la última clasificación es considerando características de la gente. En este supuesto, ya tenemos que hablar de tipos comunes. Ya, aquí sí tenemos varios. Vamos a ver. Ya. Entonces, aquí tenemos los tipos comunes. Los tipos calificados y los especiales, los tipos especiales. Vamos a ver ahí la clasificación, porque hay bastante aquí sí hay. Vamos a ser puntuales y directos, ¿ya? Cuando decimos tipos comunes, estamos refiriéndonos a esos delitos que puede ser, la conducta puede ser realizada cualquier persona, ¿ya? No hay ninguna exigencia de alguna característica especial que se requiera para la configuración. No hay ninguna exigencia. Lo realiza cualquier persona, cualquier mortal. Cuando dice, por lo general por técnica legislativa se puede identificar cuando el tipo penal dice el qué, no te dice nada más. Cuando te dice el qué, ahí tú entiendes, cualquier persona, cualquier mortal puede hacer esa conducta y configurar el tipo fácilmente. Cuando nosotros hablamos de el delito calificado, los tipos calificados exigen la existencia de cualidades, exigen existencia de cualidades o características de la persona. Aquí nos referimos a la gente, ¿ya? Todos son a la gente. La persona que lo realiza debe cumplir una condición, una cualidad, una característica específica. Esos son los calificados, ¿ya? En los especiales tenemos dos clasificaciones, propios e impropios. ¿Ya? Dos clasificaciones, propios e impropios. En los propios nos referimos a aquella que el tipo penal no tiene una correspondencia con la persona común. ¿Ya? No hay una... A ver, vamos a ver. Los propios. Mejor los separo. Los propios. Este es el tipo. No hay una relación con persona común. ¿Ya? No hay una relación o correspondencia con la persona común. ¿Ya? Bien. Y aquí no hay una correspondencia con la persona común. Y los impropios, en los delitos impropios,
son aquellos en las que ese es el tipo, y el tipo sí tiene una correspondencia. Sí, aquí no hay una correspondencia. Aquí no hay correspondencia con la persona común, y aquí sí, sí hay correspondencia con la persona común. ¿Qué será eso? Dice Kiara. Más ahora que ni ese nada. Vamos a entrar entonces a clasificaciones, ¿ya? Vamos a entrar a clasificaciones y por ahora nos quedamos ahí. A ver, tipos comunes. A ver, repíteme Castillo, repíteme el hurto. ¿Qué es lo que dice el hurto? Al inicio. Castillo, Sí, profesor, repíteme el hurto. 185. Ya, Otero, me repites el que leíste 279, creo, ¿no? Sí, ¿Verdad? profesor. ya, Bien. profesor, el A artículo ver, 185. solo la primera parte, ¿ya? Ya, hurto simple, el que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o Listo, parcialmente ajeno. hasta ahí. Estamos viendo al agente, ¿ya? Esta clasificación es por el agente. El agente es la persona que realiza la conducta. Dime, el tipo penal que has leído, ¿es común, o es calificado, o es especial? Es común, porque usted anteriormente dijo que cuando está en un artículo, en la palabra el que lo puede cometer cualquier persona. Ya, está bien. A ver, Otero, Ya. El que sin estar debidamente autorizado fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas, artefactos o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias materiales destinados para su preparación. Será reprimido con pena privada de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 46 del Código Penal. 36, disculpe. ¿ese qué será? ¿Es común? ¿Qué es, Otero? ¿Especiales? ¿Qué? ¿Especiales? ¿Por qué? ¿Qué dice al inicio? Solamente las primeras palabras. ¿Sabes qué dice? Sin, sin estar debidamente autorizados. ¿Qué? Sin estar debidamente autorizados. ¿Qué dice? Exige algo especial de la gente, o cualquier persona puede cometer eso. Cualquier persona. Ya, entonces, ¿es común o es especial? Común. Ah, entonces, así lo aprendemos. Solo debes verificar, ¿cualquier persona puede hacer esto o no? ¿Ya? Eso nada más. Ahora, a ver, Castillo, ayúdame con el 114. Ok, profesora. 114. Sí, 114. Ya. El 114 es el autoaborto. La Ya, mujer ¿qué dice? que causa su aborto o consiente que otro le practique, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. Ya. A ver, Otero, el 110. Un momento. A ver, Castillo, ¿qué decía ahí? Al inicio, ¿dice el qué? ¿O qué dice?
No, dice la mujer que causa su aborto o Ya. consiente ¿Quién que otro... tiene que ser ahí? ¿Quién tiene que ser entonces? ¿Cualquier Esto persona puede hacer eso? no es de tipo comunes. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué te exige ese tipo? ¿Quién debe ser? ¿Quién y solo quién? Una mujer, en verdad, una mujer. ¿Quién? ¿Una mujer embarazada viene a ser el tipo calificado, profesor? Ya, o sea, yo no podría configurar en autoaborto. ¿O sí? Ah, Yo siendo varón, ¿puedo yo configurar en autoaborto? No, no, profesor. profesor. ¿Verdad? Nunca voy a poder, nunca voy a estar en ese estado, ¿verdad? Primero, es la mujer. ¿Y qué mujer? ¿Cualquier mujer? No, la mujer que está en ese estado. Solo y exclusivamente ella. Por eso se denomina autoaborto. Nadie más puede configurar ese tipo, ¿ah? Ese es tipo calificado, agente calificado. Profesor, disculpe, una pregunta. Sí, En el mismo artículo dice la mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique. claro, yo estaba refiriendo a la primera partecita, ¿verdad? Ya. Y si consiente que otro se la practique, otro se lo practique, ella igual, respecto de ella, solo ella podría configurar el tipo de aborto. No hay otro más, no hay otro más, ¿sí? Es igual, aunque otro se lo consienta o lo consienta, igualmente eso configuraría el tipo calificado, porque solamente ella puede brindar ese consentimiento, no hay nadie más, ¿verdad? Sí, profesor. Ahora vamos al de Otero. Otero, a ver. Y Castillo, busca el 321 mientras Otero participa. A ver, Ok, Otero. profesor. Infanticidio. Ya, infanticidio, Otero. 321 Castillo, ¿ya? La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años o con prestación de servicios comunitarios de 50 a 104 jornadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice adelante? ¿Cualquier persona puede configurar ese tipo? No, debería ser una madre, evidentemente. Debe ser la madre, única y exclusivamente la madre. ¿Ya? ¿Está bien? Única Sí. y exclusivamente la madre. Ya. Ahora vamos al de Castillo. Castillo. Ya, el artículo 321 nos habla de la tortura. Nos dice que el funcionario o servidor público o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel que inflige Ya, ahí nada más. Ahí nada más. ¿Ya? Ya. Ya, ahí nada más, ¿ya? ¿Qué es lo que dice al El, inicio? que el funcionario o servidor público o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel que inflige dolores o sufrimientos graves, sean Bien, físicos o mentales. ya. ¿Qué es lo que exige ahí? ¿Qué es lo que exige? ¿Quién puede realizarlo? Es única y exclusivamente. ¿Quién? Un, un funcionario o servidor público. Ya. Cuando el tipo penal te dice, te detalla una circunstancia no correspondida a la redacción de la persona común,
sino que te dice algo especial de esa persona común, entonces eso sería un tipo penal especial propio. Cuando el tipo penal te dice directamente, es una persona común, sí es una persona común, pero tiene la exigencia de ser funcionario o servidor público. ¿Sí? Cuando vemos que no hay correspondencia con la persona común y te da una exigencia especial, estaríamos en el terreno de estos delitos especiales. Será propio por esta circunstancia de exigencia de ser funcionario o servidor público. ¿Está bien? Sí, profesor. A ver, Otero, léeme el 200. A ver qué tenemos en el 200. Está bien. Aquí sí hay correspondencia con la persona común. 200. Está bien. Extorsión. El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero la ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 años ni mayor de 15 años. La primera parte sí nada más, habla de una persona o institución pública. Obliga a una persona, dice. Sí, pero aquí vemos a la gente. ¿Quién es el agente? La institución pública o persona pública o privada. ¿Ya? Pero eso no nos importa, esa es la persona obligada. El agente es el que realiza la conducta. ¿Quién es el que realiza la conducta ahí? ¿Quién realiza la conducta? ¿Cualquiera o no? ¿Cualquiera o no? Cualquiera. Bien, mira, en esta clasificación dice, ese tipo penal tiene sí tiene una correspondencia con la persona común, pero cuando le añade algo especial, sería un agravante. Mira, el mismo tipo penal al inicio dice el que, ¿verdad? Y hemos dicho, cuando dice el que, está refiriendo a que puede ser cualquier persona. Tiene naturaleza común, pero tiene correspondencia con la naturaleza común. ¿Por qué tiene correspondencia con la naturaleza común? Porque lee 1, 2, 3, el cuarto párrafo. El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objetivo de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole, será sancionado con la inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. ¿Se dan cuenta? El mismo tipo penal tiene a su vez la configuración común y tiene correspondencia con un especial. ¿Ya? Por eso dice, el especial impropio es aquel que sí tiene correspondencia con la persona común, detalla en el mismo tipo a la persona común y le da una connotación agravada a la persona especial. Ese es impropio. Y propio es cuando en la misma configuración o la redacción está detallando a la vez en la misma subsunción una persona común con una cualidad especial. No se corresponde a la persona común, sino a una persona o a una exigencia muy especial. Es funcionario o servidor público, directo. ¿Está bien? En cambio, en el otro, en el impropio,
el hecho de ser funcionario o servidor público sería un agravante, porque también se sanciona al común. ¿Sí me expliqué? Hola. ¿Sí me expliqué o no? Sí, profesor. Bien. Entonces, eso tenemos, ¿ya? Eso en cuanto a clasificaciones. Bueno, por el momento ahí nos quedamos. Cruz, ¿me ayudas con la asistencia, por favor?